Alguien que me diga, de acuerdo a lo que consultó, qué es la estadística. Graficar probabilidades de datos, Ok. Graficar probabilidades de datos. ¿De quién serían los datos que se van a graficar? pues de las probabilidades, ¿no? Y de las probabilidades, pero no específicamente estamos hablando que la estadística se encarga de analizar la información de cierta población, ¿sí? De cualquier población en sí. Entonces, ¿qué es lo que hace la estadística? Analiza información. ¿Cómo analiza la información? Como decía el compañero Jonathan, a través de gráficas, seleccionando los datos, identificando los datos y reflejándolos de manera gráfica, es la manera en que la estadística puede analizar la información. Y aquí aparece otra palabra que queremos definir o que queremos que nos quede clara, que es la población. ¿Qué es una población para ti, Brian Yair? ¿Qué sería una población para ti? Brian se me hace que no está. Andrea Sofía, ¿qué es una población para ti, Andrea? Pues un lugar donde hay gente, Un tal lugar vez. donde hay gente. Ok. Traemos la idea. Carla Ríos, ¿qué es una población para ti, Carla? No. Eduardo Reina, ¿qué es una población para ti? Un Pues como el conjunto de seres vivos. Ok, ok, ya lo vamos afinando un poco más. Una población es un conjunto. Estadísticamente podemos analizar muchas cosas. Se pueden analizar datos personales, se pueden analizar poblaciones de animales, se pueden analizar poblaciones de cosas. Entonces vamos a decir que la población es un conjunto de personas, animales o cosas que tienen características en común, ¿sí? O sea, que están dentro de un mismo espacio. Esa es una población, ¿ok? Entonces, esa sería la definición de población y por tanto pudiéramos entonces, si nosotros vamos a analizar una población, ¿de qué manera se hace el análisis de una población? Aquí es donde llegamos al punto de lo que yo quiero que ustedes hagan en la tarea de este día. Vamos a hablar de lo que es un levantamiento de datos, ¿ok? ¿Qué será un levantamiento de datos? El levantamiento de datos me permite conocer la información de la población que estoy analizando, de manera que yo pueda definir características mismas de esa población. Entonces, ese es un levantamiento de datos. ¿Cómo se hace un levantamiento de datos? Ocurre a través de cuestionamientos, ¿sí? Una estadística siempre va a ocurrir a través de preguntas, a través de cuestionamientos. Para que exista la estadística tiene que existir una pregunta, ¿ok? Entonces, este, cuando nosotros hacemos una pregunta, generamos, fíjense bien, el levantamiento de datos, podemos determinar también en base a la pregunta el nombre de una variable que queremos analizar y podemos determinar en base a la pregunta el tipo de variable que vamos a analizar, ¿ok? Entonces, fíjense bien, si por ejemplo yo hago una pregunta para este grupo y les digo, ¿cuántas personas viven en tu casa, incluido tú? ¿Cuántas personas viven en tu casa, incluido? Entonces, ahí, por ejemplo,
¿Qué respuesta creen que vamos a obtener? ¿Qué respuesta voy a obtener yo con esa pregunta? Jonathan, ¿qué respuesta obtendríamos con esa pregunta? Pues tendrías la cantidad pues de personas que viven en tu casa. Exactamente, un valor numérico, ¿ok? Tendríamos como respuesta un valor numérico. Y lógicamente, porque la pregunta me lo está pidiendo, la pregunta dice, empieza con cuántas. Entonces, al decir cuántas, por lógica sabemos que me van a responder un valor numérico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Jonathan, ¿cuántas personas viven en tu casa? Dos, cuatro, dos, cuatro, cinco, incluyéndome. 5 contigo, ¿ok? Brian Yair, ¿cuántas personas viven en tu casa? Somos 5 también, 5. contándome. Ok. Kendi, ¿cuántas personas viven en tu casa? 4. Ok. Alan, ¿cuántas personas viven en tu casa? 3 incluyéndome. Ok, fíjense bien. Respuestas que he obtenido. 3, 4 y 5. ¿Qué características tienen esas respuestas que he obtenido? ¿Cuál es la característica que le notan al 3, al 4 y al 5? Y ninguna es igual. Ninguna es igual. ¿Qué otra? Porque hay una variación, lógicamente. De repente y se van a repetir, pero por eso se llama variable. ¿Qué otra característica? A la variable de esta pregunta, yo le puedo poner el nombre que haga referencia a lo que estoy preguntando, ¿de acuerdo? Entonces, la variable tiene que tener un nombre porque más adelante vamos a ver tablas, entonces tenemos que saber de qué estamos hablando. La variable se llamaría personas, ¿sí? Alguno de ustedes le puede poner personas que viven en mi casa, pero de preferencia debemos de utilizar una palabra o dos palabras. Entonces, la variable se llamaría personas y el tipo de variable, a eso les preguntaba las características de las respuestas. El tipo de variable es una variable cuantitativa, ¿sí? Porque se puede contar, porque es contable, es una variable cuantitativa. Las respuestas que me dieron fue 3, 4, 5, pero nadie me va a responder que en su casa viven 5.2 personas o 3.6 personas, ¿de acuerdo? Entonces, en base a que la respuesta siempre va a ser un número entero, se llama una variable cuantitativa discreta. ¿Sí queda claro? ¿No hay preguntas con eso? Bueno, tomo el silencio como un no. Ok, entonces preguntamos, hacemos una siguiente pregunta. ¿Cuánto mides? La variable aquí se llamaría estatura, ¿ok? Y el tipo de variable, aunque también es numérica, pero la respuesta sería un poco diferente. Citlali Medellín, ¿cuánto mides aproximadamente? Citlali no tiene micro. Samantha Gallegos, ¿cuánto mides aproximadamente? Como unos 58, 59. Unos 58, 59. Horacio, Rafael, ¿cuánto mides? Pues como unos 72, 73. Ok, muchas gracias. Si observan, las respuestas que me están dando son con punto decimal, es 1.50 y algo, 1.70 y tantos. Entonces, es una respuesta que se puede contar, pero es una respuesta que no es discreta porque me está dando punto decimal, por tanto, recibe el nombre de cuantitativa continua. Perdón. Ok, ese es un segundo tipo de variable. Aunque se puede contar, se llama cuantitativa continua porque
me da como resultado, o al momento que yo haga la pregunta a la población que quiero analizar, me va a dar una respuesta con punto decimal. Y tenemos otro tercer tipo de variable, que si preguntáramos cuál es tu color favorito, por ejemplo, ¿qué respuesta vamos a tener? Bueno, ¿qué nombre le podemos poner a la variable? A la variable le podemos poner color o color favorito o como ustedes le quieran poner, pero que no lleve más de 2 palabras. Luego, el tipo de variable, el tipo de variable sería cualitativa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué cualitativa? Porque me va a dar como respuesta una cualidad de la persona o una característica de la persona o de la cosa que estoy analizando. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en que se clasifican las variables. Las variables pueden ser cuantitativas discretas, cuantitativa continua o cualitativa cuando recoge cualidades o características. En la actividad de este día, ustedes van a elegir una población de 20 personas y les voy a dar oportunidad de que utilicen estas mismas 3 preguntas y que a esas 20 personas le hagan el análisis de esto, de cuántas personas viven en su casa, cuánto mides, cuál es tu color favorito. ¿De dónde van a ser esas 20 personas? Pueden ser familiares de ustedes, pueden ser gente que viva en su cuadra o puede ser gente de sus redes sociales, pero tiene que ser la población de tamaño 20. No inventado, porque cuando inventamos las cosas normalmente optamos por estar repitiendo el mismo valor, ¿ok? Como que nuestra mente se cicla y se sitúa en varios valores y los empezamos a repetir sin darnos cuenta. ¿Ok? Entonces les pido que sea una población de ese tamaño. En esa población, cuando ustedes hagan el levantamiento de datos en base a la pregunta, después harán el ordenamiento de datos. ¿Sí? El ordenamiento de datos pudieran suceder varias formas de ordenar los datos. Fíjense bien. Cuando la variable es cuantitativa, ya sea discreta o ya sea continua, el ordenamiento sería de la siguiente manera. Si la variable es cuantitativa, el ordenamiento es de forma ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a buscar cuál es el dato menor y vamos a buscar cuál es el dato mayor y lo vamos a ordenar de manera ascendente. Ahorita les digo de qué manera sucede eso. Cuando yo se los pido en forma de tabla, pues ustedes tienen que ordenar todos, aunque se repitan los datos, escribir la cantidad de veces que se repitan, ¿sí? Pero si no les pido que exista así una tablita donde van a poner ustedes todos los valores, entonces ahorita les digo de qué manera lo vamos a hacer. ¿Ok? Si la variable es cualitativa, el ordenamiento dentro de la estadística será alfabético. ¿Ok? Y si la variable maneja fechas o momentos, hablamos como fechas de días, meses, momentos históricos, cosas así, la variable será el ordenamiento, el orden será cronológico, ¿sí? De acuerdo al orden de aparición. Esas serían las 3 formas de que vamos a ordenar los datos. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo y lo vamos a hacer con la pregunta número 1. ¿Sí? La variable en esa pregunta ya dijimos que se llama persona. Hay 20 alumnos ahorita reunidos con ustedes, entonces vamos a hacer el levantamiento de datos primeramente. Personas. Empezamos con Horacio. Horacio, ¿cuántas personas viven en tu casa? ¿Se oye? ¿Sí? Dime. 4. 4. Fabricio, ¿cuántas personas viven en tu casa, Fabricio?
4. Uno que tiene registrado iPhone. ¿Cuántas personas viven en su casa? Persona iPhone. ¿No? Carla Ríos. ¿Cuántas? Profe, soy yo. Sí. ¿Quién eres? 2. Kiara de la Fuente. Kiara, ok. Carla Ríos. ¿Cuántas personas viven en tu casa, Carla? ¿Se escucha? ¿Sí? 5 personas. 5. Eduardo. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 5. Gracias, Eduardo. Andrea Sofía, ¿cuántas personas viven en tu casa? 4. 4. Estrella, ¿cuántas personas viven en tu casa? 4. Ángela, 4. Ángela, 4. ok, 4. Luego tenemos Regina, 5. 5. Brian, 5. 5. Carla Ríos, ya le había preguntado. Eduardo Reina, ya le había preguntado, creo. Ángela Castellanos, ¿quién más me falta? Jonathan, 5. Alan, 3, creo que me habías dicho, ¿verdad? Sí, 3. Ok. Citlali, 4. 4. ¿Quién me falta? Samantha Gallegos, 4. 4. ¿Alguien que me falte? Yo, profe. Dígame Yo, cuántas. profe. Ok, díganme por favor en orden cuántas. 5. 5 y 3. 3. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí, independiente de que me falten algunos, pero esto es un levantamiento de datos. Es cuando hacemos la pregunta y vemos la respuesta que tienen o que me dieron y empiezo yo a hacer el registro o el apunte de cada una de las respuestas. Entonces, aquí yo acabo de hacer un levantamiento de datos. Ahora vamos a hacer el ordenamiento de datos. El ordenamiento de datos, ustedes, como les decía hace un momento, tienen que buscar primeramente cuál es el dato menor que tienen por ahí en la información dada. Entonces observamos que el dato más pequeño es el 2 y que el dato más grande es el 5. Con esto quiere decir que mi variable recorre desde el 2 hasta el 5, es lo que recorre la variable, ¿ok? Es lo que atraviesa o lo que está trabajando la variable. Algunas veces me responderán 2, algunas veces 3, algunas veces 4, 5, se pueden regresar otra vez 2 o 3, pero ese es el recorrido que hace la variable. Entonces vamos a ordenar la variable y también vamos a checar la frecuencia con la que aparece la variable. Eso es lo que les voy a pedir en el ordenamiento de los datos. De una vez, en lugar de volverlos a escribir todos con su orden ascendente, vamos a ordenarlos de manera ascendente, pero solamente con el recorrido que hace. En este caso tenemos el 2, tenemos el 3, que aunque no aparezca, pero está dentro del espacio del 2 al 5, como quiera lo ponemos. Bueno, en este caso sí apareció un 3, creo. El 4 y el 5. Entonces ahí tenemos el recorrido de nuestra variable, desde 2 hasta 5. Y lo que vamos a poner enfrente, pues vamos a trabajar o vamos a observar la frecuencia con la que aparece cada uno de ellos. ¿Con qué frecuencia aparece el 2? Alguien que esté viendo la pantalla y me diga con qué frecuencia aparece el 2. Una vez, ¿sí? Entonces quiere decir que hay una persona de este grupo en la cual en su casa solamente viven 2. ¿Con qué frecuencia aparece el 3? 2. 2. ¿Con qué frecuencia aparece el 4?
7. 7. Dígame. 7. 7. ¿Y con qué frecuencia aparece el 5? 6, creo. Ahorita lo vamos a checar a ver si es correcto o no es correcto. ¿Ok? ¿Cómo Es podemos correcto, querida compañera. Ahorita Sí, son 6, checamos. profe. Ok. Fíjense bien de qué manera vamos a demostrar que esto que me están diciendo es correcto. Aquí ya tengo yo el ordenamiento de datos, ¿sí? Del 2 hasta el 5. Y tengo la frecuencia con la que aparece cada datos. La cantidad de elementos que estoy analizando son 16 personas en esta muestra o en esta población. Entonces, aquí debe de haber 16 personas, ¿ok? Entonces, vamos a checar si es cierto. En esta frecuencia que estábamos checando, tenemos un total de 16 personas. Se cumple, no hay nada diferente. Entonces, quiere decir que el análisis que hicimos es correcto. Ok, ¿alguna pregunta? Hasta ahí solamente estamos hablando de levantamiento de datos y ordenamiento de datos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, de eso se va a tratar la actividad de este día.